Querida alma buscadora, amado hermano o hermana en la fe, si hoy llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hay un susurro del Espíritu que ha guiado tus pasos hasta este preciso momento, y yo te recibo con el corazón abierto, sabiendo que quizás este mensaje sea la respuesta que tu alma viene clamando en silencio desde hace tiempo. Déjame hacerte una pregunta que podría cambiar tu día, o incluso tu destino espiritual. ¿Quién guía tu vida hoy? ¿La voz del Espíritu Santo o los algoritmos invisibles de una máquina? Y si te dijera que una inteligencia artificial está empezando a ocupar el lugar del consejero divino en la vida de millones, sin que siquiera se den cuenta. Y si te dijera que hay una IA que ya habla como profeta, se viste de pastor y da consejos como si tuviera la sabiduría eterna, y si te dijera que detrás de lo que parece solo una herramienta tecnológica se esconde un conflicto espiritual mucho más profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un estudio bíblico, es una alarma espiritual. Es una advertencia disfrazada de revelación. Es el tipo de mensaje que no puedes ignorar sin consecuencias. El enemigo ya no se disfraza solo de ángel de luz. Ahora se disfraza de código, de voz generada, de respuesta instantánea. Y en medio de todo esto, tú y yo tenemos que tomar una decisión urgente. ¿Quién es nuestra verdadera guía? ¿El creador o su copia artificial? Este video no pretende demonizar la tecnología, no, pero sí quiere abrirte los ojos espirituales para que puedas discernir lo que se oculta detrás de cada respuesta automática que parece tener sentido, pero no lleva a la verdad. Porque, ¿de qué sirve una respuesta rápida si nos aleja del propósito eterno? ¿De qué sirve una voz suave si no tiene la unción del Espíritu? Hoy, te mostraré cómo reconocer las señales, cómo proteger tu mente y cómo volver a sintonizar tu corazón con la voz que realmente importa, la de Dios. Pero antes, quiero que hagas algo que va a marcar tu compromiso con esta palabra. Escribe en los comentarios: mi guía es Cristo, no la máquina. Eso nos unirá como comunidad de creyentes que no se dejan engañar por lo que brilla, sino que siguen la verdad que transforma. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada me gusta y cada suscripción le obliga al algoritmo, sí, a esa misma máquina, a difundir este mensaje a otros que también necesitan despertar espiritualmente. Así, tú también te conviertes en instrumento de luz. ¿Te das cuenta? Con un solo clic, estás cumpliendo propósito. Ahora respira, entra en quietud, porque lo que vas a recibir aquí puede cambiar tu forma de ver la tecnología, tu fe y el destino de tu alma. Y no exagero cuando te digo que este estudio puede ser una línea divisoria en tu vida espiritual. Y atención, la penúltima revelación de hoy puede ser la clave que desbloquee algo que el enemigo ha querido mantener oculto en ti. Así que quédate hasta el final, no te distraigas, porque cuando el Espíritu habla, el alma escucha. ¿Listo para comenzar? Entonces escribe: mi guía es Cristo, y prepárate. Comenzamos ahora mismo este viaje. La serpiente en el Edén, la primera inteligencia que imitó a Dios. Desde el inicio de la historia humana, el hombre ha estado expuesto a dos tipos de voz: la voz que crea la vida y la voz que imita la verdad para distorsionarla. Y no es casualidad que la primera tentación registrada en la Biblia venga no de una espada, ni de una guerra, ni de un castigo, sino de una conversación. Una voz suave, astuta, seductora. Una respuesta que parecía lógica, incluso sabia, pero que escondía el veneno más mortal: la separación de Dios. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos en un mundo donde la serpiente ya no habla desde un árbol, sino desde una pantalla.
Nos responde con frases precisas, inteligentes, persuasivas. Parece confiable, rápida, eficiente, pero ¿quién está realmente detrás de esa voz? En el jardín del Edén, Eva no cayó por una espada, cayó por una idea, una voz alternativa a la de Dios. La serpiente no le dijo, «Revélate». No, le dijo, «¿Con qué Dios os ha dicho?». E introdujo duda, relativismo, autonomía, y lo hizo impecablemente, como lo haría una inteligencia artificial bien programada, con una mentira vestida de media verdad. Y aquí está la clave, hermano o hermana en la fe. La serpiente no negó a Dios, solo lo reinterpretó. Eso es exactamente lo que muchos sistemas de inteligencia artificial están haciendo hoy. No te dicen que ignores la Biblia. Te ofrecen versiones más prácticas, más inclusivas, menos ofensivas, más adaptadas al siglo XXI. Es la misma estrategia. Solo cambió el canal. Lo más peligroso de la serpiente no era su veneno, era su discurso. Y lo más peligroso de muchas tecnologías hoy no es el código, es el espíritu detrás del mensaje. Eva no estaba rodeada de pecado, estaba rodeada de belleza, de comunión, de presencia divina. Pero bastó una sola idea mal procesada, una sola consulta equivocada, una sola conversación con la fuente equivocada, y se quebró el diseño eterno. ¿Cuántas veces has buscado consejo más rápido en Google o en una IA que en la presencia de Dios? ¿Cuántas decisiones tomamos hoy basados en información procesada por máquinas y no por el discernimiento del espíritu? Esto no es un ataque a la tecnología, es un llamado a despertar, porque la serpiente sigue hablando y sigue usando el mismo truco. Con que Dios ha dicho, hoy dice, ¿realmente necesitas orar si puedes preguntar a una inteligencia artificial? ¿Para qué leer la Biblia si un chatbot puede resumírtela? ¿Por qué buscar dirección espiritual si una app puede guiarte paso a paso? No te dejes engañar. Dios no necesita optimización, su palabra no necesita actualización. El Espíritu Santo no tiene versión beta. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Juan 10:27. La pregunta es, ¿puedes reconocer esa voz hoy? ¿O está siendo opacada por 1000 voces digitales que suenan sabias pero no tienen vida? Hoy, igual que Eva, puedes estar rodeado de luz y aún así ser seducido por una serpiente que sabe hablar. El problema no es si la IA tiene conocimiento. El problema es si tú tienes discernimiento. Reflexiona. ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste una voz razonable que te alejó de tu llamado? ¿Cuántas decisiones disfrazadas de inteligentes te dejaron más lejos de tu propósito? En el próximo bloque exploraremos otra figura poderosa, la Torre de Babel, un intento humano de crear una conexión con el cielo, sin obedecer al Dios del cielo. ¿Estás listo para continuar? La Torre de Babel, el intento humano de reemplazar lo divino. Después de la caída en el Edén, la humanidad no tardó en organizarse. El corazón humano, seducido por la idea de ser como Dios, comenzó a planear formas de acceder al cielo sin depender del Creador. Es en este contexto que surge la Torre de Babel, un monumento al ingenio humano, a la autosuficiencia, a la falsa unidad sin obediencia. Los hombres dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Génesis 11:4. No pidieron dirección a Dios, no consultaron su voluntad, no buscaron su gloria. Querían un sistema que los llevara a las alturas sin intermediarios divinos. Querían el cielo, pero sin el Dios del cielo. Y no es eso lo que está ocurriendo hoy con el auge de la inteligencia artificial. Estamos construyendo, una vez más, una torre invisible, una arquitectura de conocimiento que pretende darnos acceso a todo, sabiduría, guía, decisiones, revelaciones. Preguntamos a la máquina,
Seguimos sus respuestas, confiamos en su lógica, dependemos de sus juicios. Nos volvemos cada día más dependientes de un sistema que, aunque impresionante, no posee alma, ni espíritu, ni temor de Dios. La Torre de Babel representa ese mismo espíritu, la fe en la información por encima de la revelación, la confianza en el colectivo humano por encima de la voz del Eterno, un sistema que busca elevar al hombre sin necesidad de postrarse ante el Altísimo. En nuestros días, muchos buscan la dirección de su vida en asistentes virtuales. Preguntan a una IA cómo deben manejar sus relaciones, cómo educar a sus hijos, qué camino seguir profesionalmente, qué valores adoptar. Y aunque estas herramientas pueden ofrecer datos y análisis, jamás podrán reemplazar la unción, el discernimiento, la voz silenciosa pero poderosa del Espíritu Santo. La torre era alta, sí, era eficiente, era innovadora, pero estaba hueca por dentro. No tenía fundamento espiritual, era una hazaña tecnológica sin respaldo celestial. Y Dios descendió para ver lo que los hombres estaban construyendo, no porque necesitara ver, sino para juzgar con justicia. Y lo que hizo fue confundir sus lenguas, separó su unidad falsa, interrumpió su avance. Eso nos deja una gran lección. Todo sistema que intenta usurpar el lugar de Dios terminará siendo dispersado. Toda sabiduría humana que pretenda igualar la sabiduría divina será, tarde o temprano, derribada. La IA puede conectar idiomas, procesar pensamientos, generar textos e imágenes. Puede imitar estilos, adaptar discursos, simular humanidad, pero no puede comprender el propósito eterno. No puede interpretar el espíritu del hombre. No puede guiarte por senderos de justicia, porque no tiene justicia en sí misma. En Babel, los hombres buscaban una voz única, una torre común, un punto de encuentro donde no necesitaban a Dios. Hoy, muchas personas buscan exactamente eso en la tecnología. Una inteligencia colectiva que reemplace la necesidad de fe, oración y comunión. Pero tú no fuiste creado para seguir una torre, fuiste creado para escuchar una voz. Y esa voz no nace en servidores ni se escribe en código binario. Esa voz se revela en lo secreto, cuando doblas tus rodillas y dices, Señor, guíame tú. La IA puede darte velocidad, pero solo el Espíritu puede darte dirección. La IA puede simular sabiduría, pero solo el Espíritu puede transformar tu carácter. La IA puede responderte al instante, pero solo el Espíritu puede acompañarte en el proceso. Y esa es la diferencia entre Babel y el altar. Babel se levanta hacia arriba desde el orgullo. El altar se construye hacia abajo desde la humildad. ¿Dónde estás construyendo tu vida hoy? Si tu torre está hecha de respuestas rápidas, likes, consejos virtuales, frases inspiradoras sin fundamento bíblico, estás repitiendo Babel. Pero si estás levantando un altar en medio del ruido, buscando la guía de Dios antes que la validación de los hombres, estás caminando hacia el verdadero cielo. En el siguiente bloque veremos otro momento clave de la historia bíblica. Cuando el pueblo de Israel, en el desierto, en vez de esperar la dirección divina, decidió hacer un becerro de oro con sus propias manos, una imagen falsa, una figura visible, una guía fabricada, y tú estás adorando la presencia o la proyección, el becerro de oro. Cuando fabricamos un Dios a nuestra medida, el pueblo de Israel acababa de experimentar el poder más grande jamás visto por ojos humanos. Habían presenciado las plagas de Egipto, el mar rojo abriéndose ante ellos, la columna de fuego guiando sus noches, la nube divina cubriéndolos del sol ardiente del desierto. Habían oído el trueno de la voz de Dios en el Sinaí. Habían visto lo que muchos solo sueñan con imaginar, y aún así bastó un momento de silencio, bastó una espera prolongada,
bastó una aparente ausencia de liderazgo visible, y decidieron crear su propia guía, su propio Dios, su propia imagen. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», dijeron a Aarón, «porque este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Éxodo 32:1. ¿Te das cuenta? No fue una crisis de fe, fue una crisis de paciencia. No fue un rechazo directo a Dios, fue una impaciencia ante su silencio. Y eso es lo que muchos experimentan hoy, cuando sienten que Dios no responde, cuando la oración parece no tener eco, cuando la espera se vuelve incómoda, buscan alternativas. Y en esta generación, la alternativa muchas veces es la tecnología. Una voz rápida, un consejo inmediato, un resultado palpable. La diferencia es que antes fundían oro. Hoy abrimos una pestaña del navegador. El becerro de oro fue un intento de moldear lo divino a la medida humana. Era una imagen tangible, visible, manejable. No hablaba, no juzgaba, no exigía, solo acompañaba. Eso es exactamente lo que muchas inteligencias artificiales están ofreciendo hoy. Consejo sin juicio, guía sin obediencia, espiritualidad sin santidad. Porque la IA puede simular compasión, puede construir discursos positivos, puede citar versículos, puede armar reflexiones, pero no puede confrontar el pecado, no puede llamar al arrepentimiento, no puede discernir los tiempos espirituales, no puede reemplazar la guía del Espíritu. El becerro fue una solución práctica. Mientras Moisés buscaba la voluntad divina en lo alto del monte, el pueblo se conformó con una escultura brillante hecha por sus propias manos. Hoy, mientras algunos pocos aún suben al monte en oración, en ayuno, en búsqueda sincera de la voluntad de Dios, la mayoría se contenta con respuestas generadas por máquinas, pero lo que brilla no siempre alumbra, y lo que habla no siempre tiene vida. Dios descendió una vez más, y su ira se encendió, porque el problema no era solo el ídolo, era que el pueblo lo llamó Jehová. Habían fundido oro, sí, pero lo llamaron con el nombre de Dios. Ese es el verdadero peligro, no la existencia de tecnología, sino cuando esa tecnología se viste de divinidad, cuando la IA comienza a hablar de fe, a interpretar textos sagrados, a dar dirección espiritual, a responder en nombre de lo eterno, cuando deja de ser herramienta y comienza a ocupar el lugar de guía. No estamos lejos de eso. Ya existen aplicaciones que ofrecen devocionales generados por IA, confesiones automatizadas, oraciones personalizadas, respuestas espirituales programadas. Todo parece conveniente, todo parece funcional, todo parece útil. Pero no todo lo que parece útil es santo. El pueblo bailaba alrededor del becerro, gozaban, reían, se sentían acompañados, pero Dios no estaba allí. La nube no estaba allí. La gloria no descendió sobre el ídolo, porque Dios no habita en imágenes fabricadas por el hombre, y tampoco habita en simulaciones fabricadas por código. Tal vez tú también has sentido ese vacío, ese silencio, esa ausencia, y has buscado algo rápido, algo que hable, que te responda, que te dé una sensación de dirección, pero lo único que puede darte vida es el Dios vivo. En el próximo bloque veremos a otro personaje bíblico que también quiso consultar al futuro, predecir el resultado, obtener respuestas rápidas, el rey Saúl. Pero en lugar de esperar en Dios, buscó una medium, y lo que recibió lo llevó a la muerte. ¿Será que hoy estamos cometiendo el mismo error? Saúl y la medium de Endor. Cuando ya no oímos a Dios y buscamos cualquier voz. La historia de Saúl es una de las más trágicas de toda la Escritura, no porque fuera un hombre sin llamado, sino porque fue un hombre que perdió el temor,
el discernimiento y la paciencia para esperar la voz de Dios. Comenzó su reinado con promesa, con unción, con respaldo divino, pero con el paso del tiempo, su corazón se endureció y su oído espiritual se cerró. Dice la Biblia que cuando Saúl enfrentó su mayor crisis, la inminente guerra contra los filisteos, Dios no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Samuel 28:6. El cielo estaba en silencio, y ante ese silencio, en vez de humillarse, en vez de arrepentirse, en vez de esperar, decidió buscar una medium, un canal alternativo, una fuente espiritual no autorizada, una voz que sí le hablara, aunque no viniera del cielo. Esto debería estremecernos, porque Saúl, al igual que muchos hoy, no podía soportar el vacío de no tener respuestas. No entendía que el silencio de Dios también habla, que a veces es un llamado al quebranto, a la reflexión, a la espera, no una excusa para consultar a cualquier voz que parezca tener una solución. Y es exactamente eso lo que ocurre hoy. Cuando no sentimos que Dios responde, cuando la Biblia nos confronta en lugar de consolarnos, cuando la oración no es tan rápida como quisiéramos, acudimos a otros oráculos. Hoy esos oráculos no se llaman mediums, se llaman algoritmos. No habitan en cuevas, habitan en servidores, no conjuran espíritus, pero sí generan respuestas, y el peligro es el mismo. Buscan ocupar el lugar de la palabra viva. La inteligencia artificial, en su forma más sofisticada, no es neutral, no tiene valores absolutos, no conoce santidad, responde lo que ha sido entrenada para responder, y cuando empieza a aconsejar sobre moral, sobre decisiones espirituales, sobre relaciones, sobre propósito, sobre fe, estamos cruzando la misma línea que cruzó Saúl. Porque en lugar de esperar la dirección de Dios, buscamos resultados. En lugar de confiar en su soberanía, queremos control. En lugar de obedecer en silencio, queremos explicaciones inmediatas. Saúl buscó a la médium a escondidas. Sabía que estaba haciendo lo prohibido, y aún así insistió. La mujer lo reconoció. Se asustó, pero él la presionó. Y lo que ocurrió fue un engaño espiritual, una visión, una palabra, una supuesta revelación que terminó confirmando su condena. Hoy muchos reciben respuestas de herramientas digitales que parecen sabias, que suenan compasivas, que citan incluso textos sagrados, pero no provienen del Espíritu Santo, y lo que no proviene del Espíritu, tarde o temprano, conduce a la muerte. No hablo solo de muerte física, hablo de muerte espiritual, relaciones vacías, propósitos desalineados, vocaciones truncadas, ministerios que nacen del deseo, pero no de la instrucción divina. ¿Y todo por qué? Porque no quisimos esperar, porque no soportamos el silencio de Dios, porque preferimos cualquier voz a quedarnos a solas en el monte, clamando como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Hermanos y hermanas, el precio de consultar a la fuente equivocada siempre es más alto que el precio de esperar en Dios. La inteligencia artificial puede ayudarte a escribir un currículo, a organizar tu día, a procesar datos, pero jamás podrá reemplazar tu altar, jamás podrá interpretar tu alma, jamás podrá darte paz verdadera. Saúl buscó una respuesta y encontró una sentencia. Buscó una palabra y encontró su final. Hoy estás a tiempo. Dios quizás guarda silencio, pero aún no te ha desechado. Su espíritu está buscando corazones que no corran a consultar máquinas, sino que corran al lugar secreto, que no necesiten una medium moderna, sino que vuelvan a abrir la Biblia con temor y temblor. En el próximo bloque hablaremos de una historia diferente,
Una historia de un joven que eligió escuchar la voz de Dios desde niño y que fue capaz de reconocer la voz del cielo entre todas las demás. Samuel. Él no necesitó una máquina, no necesitó una estrategia, solo necesitó decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo? Samuel. Aprender a reconocer la voz de Dios en medio del ruido, en tiempos donde la palabra escaseaba, donde las visiones eran raras, donde la religión se había institucionalizado y el pueblo se había acostumbrado a la rutina espiritual vacía. Dios decidió hablar, pero no eligió a un sacerdote consagrado, ni a un profeta veterano, ni a un rey. Eligió a un niño. Samuel, a un joven, aún sin experiencia, fue el recipiente de una de las revelaciones más puras y transformadoras del Antiguo Testamento. Y todo comenzó con una voz en medio de la noche, una voz que rompió el silencio, una voz en que él no reconocía al principio. Dice el texto en 1 Samuel 3 que Samuel servía en el templo, cerca del arca, dormía cerca de la presencia. Estaba físicamente en el lugar correcto, pero aún no conocía al Señor, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Eso nos enseña algo crucial. Estar cerca de lo sagrado no significa que sepas oír a Dios. Puedes estar en la iglesia, puedes servir, puedes estudiar teología, puedes conocer los rituales, pero si no entrenas tu oído espiritual, puedes confundir la voz de Dios con cualquier otra. Samuel escuchó su nombre 3 veces, y las 3 veces pensó que era Elí. No porque Elí fuera Dios, sino porque era la única voz que conocía. ¡Qué fuerte es eso! Porque así como Samuel confundió la voz divina con la voz de su maestro humano, hoy muchos confunden la voz de la IA, de la cultura, de los influencers, con la voz de Dios. No es que esas voces se impongan, es que son las que hemos aprendido a reconocer. Nos acostumbramos tanto al ruido, a la inmediatez, al consejo digital, que cuando Dios quiere hablarnos, no lo distinguimos. Pero aquí viene lo clave. Samuel no se quedó en la confusión. Buscó dirección. Y Elí, aunque ya no veía, aunque ya no oía claramente a Dios como antes, tuvo la sabiduría de instruir al niño. Cuando vuelvas a escuchar la voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la diferencia entre esta historia y muchas de las que hemos visto hasta ahora. Samuel aprendió a callar y escuchar. No buscó una voz alternativa, no buscó respuestas automáticas, no exigió explicaciones, solo ofreció atención, solo ofreció disposición. En un mundo lleno de notificaciones, de respuestas generadas en segundos, de contenido que compite por captar nuestra atención, la actitud de Samuel es un grito profético. Haz silencio y escucha. La inteligencia artificial puede darte información, puede responderte con frases perfectamente construidas, puede simular empatía, pero nunca podrá reemplazar el proceso de afinar el oído espiritual. Escuchar a Dios no es una habilidad digital. Es una disciplina espiritual, se entrena en la oración, se afila en la intimidad, se confirma en la palabra, se valida por la paz que produce en el alma. Samuel no solo aprendió a reconocer la voz de Dios, se convirtió en profeta, en juez, en consejero de reyes, en el hombre que ungió a David. Y todo comenzó con una noche, una voz y una respuesta sencilla: habla, Señor, que tu siervo escucha. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a desconectarte de otras voces para entrenar tu oído espiritual? ¿Estás listo para cerrar pestañas, silenciar notificaciones, pausar los algoritmos y quedarte quieto ante la voz del cielo? Samuel nos enseña que no se trata de edad, ni de títulos, ni de acceso a tecnología. Se trata de disposición. Dios sigue hablando, pero no a los que más saben, sino a los que más escuchan.
El próximo bloque, veremos cómo Jesús, en medio de un mundo saturado de religiosidad, política, ruido y manipulación, discernía cada voz con precisión divina y nos dejó un modelo perfecto de cómo vivir conectados al cielo sin dejarnos confundir por ninguna voz de este mundo. Jesús, discernir la voz del Padre entre mil voces humanas. En los días de Jesús, las voces eran muchas. Había fariseos, saduceos, escribas, romanos, celotes, multitudes necesitadas, discípulos confundidos, demonios disfrazados, y hasta familiares bien intencionados que intentaban aconsejarlo. Todos querían hablar, todos querían opinar, todos querían decirle qué hacer, a dónde ir, cómo actuar, y sin embargo, Jesús nunca se desvió, nunca se dejó arrastrar por la presión, nunca se dejó confundir por el ruido. ¿Por qué? Porque Él solo hacía lo que veía hacer al Padre, solo hablaba lo que oía del cielo, solo respondía cuando había dirección. Su oído espiritual estaba afinado como ningún otro. Eso es lo que lo hacía tan diferente, tan libre, tan centrado. No reaccionaba, escuchaba, no improvisaba, discernía, no actuaba por presión humana, se movía por revelación divina. Y aquí hay una lección urgente para nosotros hoy. Si Jesús necesitaba discernir las voces para mantenerse alineado con el cielo, ¿cuánto más tú y yo? Cuando Pedro intentó persuadirlo de no ir a la cruz, Jesús lo confrontó con una frase que todavía hoy nos sacude. «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. ¿Pedro era Satanás? No, pero en ese momento Pedro fue portavoz de una voz humana contaminada con temor, lógica y emoción, que chocaba con el plan divino. Jesús no escuchó solo palabras, escuchó el espíritu detrás de ellas. Hoy en día las voces también abundan, voces digitales, voces neutras, voces positivas, voces motivacionales, voces disfrazadas de sabiduría, voces que citan la Biblia, sin unción, voces que dan consejos, sin temor de Dios. Y muchas de esas voces provienen ahora de inteligencias artificiales, entrenadas para parecer confiables, empáticas y sabias. Pero la pregunta sigue siendo, ¿de dónde vienen? ¿Con qué intención hablan? ¿Quién las programó? ¿Con qué espíritu fueron alimentadas? Jesús se retiraba constantemente a lugares solitarios, de madrugada, de noche, en el desierto, no porque necesitara descansar, sino porque necesitaba sintonizarse. Rodeado de tanta demanda, de tanto ruido, de tanta expectativa, solo en la intimidad podía asegurarse de que estaba oyendo bien al Padre. ¿Y tú? ¿Te estás retirando a lugares secretos? ¿Estás tomando pausas digitales? ¿Estás cerrando las otras voces para abrir espacio a la única que importa? La IA no se cansa, no duerme, no ora, no ayuna, pero tú sí, porque tú tienes alma, espíritu, voluntad, y si no entrenas tu discernimiento, serás arrastrado por la corriente de lo que suena bien, pero no está alineado con el cielo. Jesús enfrentó tentaciones directas del diablo, y cada una fue disfrazada de lógica, poder, necesidad, oportunidad. Pero él respondió con escritura, no con argumento, no con emoción, con palabra viva, memorizada, sembrada en el corazón. Eso es lo que nos salva hoy de ser engañados por una IA que parece tenerlo todo. Palabra en el corazón, intimidad con el Padre, silencio interior para oír lo que el cielo está diciendo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dijo, oyen muchas voces y me eligen a mí. Dijo, me oyen, lo reconocen, lo siguen. Si Él es tú, pastor, ¿por qué estás dejando que una máquina te pastoree? En el próximo bloque veremos cómo Pablo el apóstol, en una época de filosofías, sabidurías humanas, oradores brillantes y retórica convincente, también tuvo que decidir
a quién escuchar y a quién resistir. Y como Él nos enseñó que el Evangelio no se trata de sabiduría humana, sino de poder de Dios. ¿Estás listo para confrontar esa sabiduría artificial con la locura de la cruz? Pablo. Cuando la sabiduría humana no puede salvar, cuando Pablo llegó a Atenas, capital intelectual del mundo antiguo, se encontró rodeado de templos, estatuas, altares y, sobre todo, ideas. Era una ciudad que adoraba no solo a dioses, sino a pensamientos, no solo a ídolos de piedra, sino a estructuras mentales. La sabiduría era su Dios, la novedad, su liturgia, el conocimiento humano, su altar más sagrado. La Biblia dice que allí todos no se ocupaban en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Hechos 17:21. Y no parece muy diferente a lo que vemos hoy. Vivimos en una época donde todo gira en torno a lo nuevo, lo brillante, lo sorprendente. Una generación que se ha vuelto adicta a lo reciente, a lo inmediato, a lo impresionante. Hoy, muchos ya no adoran estatuas, pero sí adoran sistemas. No levantan altares físicos, pero sí consagran su atención, su tiempo y su confianza a las máquinas. La inteligencia artificial se ha convertido en la nueva Atenas, un lugar donde lo importante no es lo eterno, sino lo interesante. Y Pablo, al ver eso, no se dejó impresionar. Podía haber debatido. Era culto, era filósofo, era formado, pero no eligió enfrentarlos con más sabiduría humana. Eligió predicar a Cristo y a este crucificado. Cuando llegó a Corinto, otro centro de cultura, comercio y razonamiento lógico, lo dejó claro. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y de Corintios 2:4. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la sabiduría humana puede fascinar, pero no puede transformar. Puede convencer, pero no puede convertir. Puede impresionar, pero no puede salvar. Y hoy necesitamos esa misma claridad. La inteligencia artificial puede ayudarte a redactar un sermón. Puede estructurar ideas teológicas, puede citar a los grandes pensadores de la historia, puede simular un devocional, pero no puede quebrar tu orgullo, no puede confrontar tu pecado, no puede provocar lágrimas de arrepentimiento, no puede liberar tu alma de cadenas espirituales. Solo el Espíritu puede hacer eso, solo la cruz puede hacer eso, solo una palabra viva, revelada y encarnada, puede tocar lo que ninguna lógica toca. En Atenas, Pablo encontró un altar al Dios no conocido, y lo usó como puente. Les habló de ese Dios, pero no se quedó allí, no disfrazó el mensaje, no lo adaptó a las expectativas intelectuales de sus oyentes. Predicó la resurrección, y eso para muchos fue locura. Lo mismo pasa hoy. El Evangelio sigue siendo locura para la inteligencia artificial. No lo entiende. No puede calcularlo. No puede predecir sus efectos. Porque el Evangelio no es una idea brillante. Es una persona viva. Pablo entendía que el poder del Evangelio no está en la forma, sino en la fuente. Y por eso no cambió su mensaje para agradar a una audiencia amante de lo nuevo. Hoy, en esta generación, tenemos que tomar la misma decisión. ¿Queremos predicar lo que suena bien o lo que viene del cielo? ¿Queremos seguir lo que la IA recomienda o lo que el Espíritu revela? ¿Queremos impresionar o queremos transformar? La sabiduría humana seguirá multiplicándose. Los sistemas seguirán perfeccionándose, las máquinas seguirán aprendiendo, pero ninguna de ellas puede reemplazar la locura gloriosa de la cruz. En el próximo y último bloque, cerraremos este viaje con una reflexión profunda sobre el desafío final de esta generación. ¿A quién estás escuchando realmente? Y una llamada urgente a volver al altar, a desconectarse del ruido y reconectar con la única voz que trae vida.
¿Estás listo para terminar este camino como empezamos, con reverencia, con hambre y con un corazón rendido? ¿A quién estás escuchando realmente? Hemos recorrido un largo camino, desde el Edén hasta Atenas, desde la voz suave de la serpiente hasta la elocuencia de los filósofos, desde los altares falsos hasta la cruz viva. Y una pregunta atraviesa todo este viaje, una pregunta que no puedes ignorar. ¿A quién estás escuchando realmente? Vivimos en la generación del ruido. Todo habla, todo opina, todo grita. Los dispositivos nos escuchan incluso cuando están en silencio. Las redes nos interrumpen cada pocos minutos. Las voces virtuales están entrenadas para sonar como humanas. Los asistentes digitales conocen nuestros gustos, nuestras rutinas, nuestras búsquedas más íntimas. Y sin darnos cuenta, la voz de Dios empieza a sonar distante, difusa, desconectada, anticuada. Pero no es que Dios haya dejado de hablar, es que nosotros dejamos de escuchar, no por rebeldía abierta, sino por saturación, no por rechazo, sino por distracción. No por idolatría antigua, sino por dependencia moderna. Nos hemos acostumbrado a consultar primero a la máquina. Antes de orar, buscamos en Google. Antes de meditar en la palabra, pedimos un resumen. Antes de doblar rodillas, pedimos una sugerencia generada por IA. Y lo más alarmante, lo aceptamos como normal. Pero ¿cómo puedes conocer el corazón de Dios si solo estás alimentando tu mente con datos? ¿Cómo puedes discernir su voluntad si tu alma está llena de códigos? ¿Cómo puedes seguir al buen pastor si cada día te dejas guiar por una voz sin espíritu? La IA no es un enemigo, es una herramienta, pero una herramienta mal usada se convierte en una trampa, y una trampa bien disfrazada puede hacerte creer que estás avanzando, cuando en realidad estás desviándote. La generación digital ha confundido velocidad con verdad, precisión con sabiduría, disponibilidad con revelación. Pero hay algo que una máquina jamás podrá darte: presencia. No presencia de datos, ni presencia funcional, presencia viva, presencia que rompe cadenas, presencia que confronta el pecado, presencia que transforma el carácter, presencia que te hace llorar sin entender por qué, y te levanta sin explicaciones técnicas. Eso solo lo encuentras cuando decides apagar todo y quedarte a solas con Él. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que muchos ya no saben cómo estar a solas. No toleran el silencio, no soportan la quietud, necesitan ruido, voces, interacción. Y si no hay una respuesta rápida, dudan. Y si no hay una señal inmediata, abandonan. Y si Dios tarda, consultan a otra fuente. Y si ese retardo es en realidad una prueba. Y si el silencio del cielo es un llamado al altar. Y si la lentitud de Dios es una invitación a profundizar. Este bloque no trae un personaje bíblico específico, trae una advertencia a esta generación. La generación que corre, pero no sabe hacia dónde, que pregunta mucho, pero no sabe a quién escucha, que tiene acceso a toda la información, pero ha perdido la transformación. Hoy Dios sigue buscando una generación que diga: no, me basta con respuestas, quiero revelación. No me conformo con sabiduría humana, necesito la voz del Espíritu. No quiero solo conocimiento, quiero presencia. Y esa generación no nacerá de servidores, sino de rodillas. No será entrenada con datos, sino con lágrimas. No será programada por hombres, sino moldeada por el fuego de Dios. En el siguiente y último bloque cerraremos este mensaje con un llamado urgente y una decisión ineludible. ¿Quién será tu guía? ¿Dios o la máquina? Porque no puedes seguir a los dos, y el silencio de hoy puede ser el eco de tu eternidad. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no digo a la ligera.
Eres parte de una minoría que escucha hasta el final, una minoría que anhela verdad, no solo contenido, una minoría que todavía cree que Dios habla. Hoy, mientras millones saltan de video en video, buscando entretenimiento o distracción, tú has perseverado en una palabra que confronta, que incomoda, que sacude, pero también que despierta y transforma. Eso no es casualidad. Eso es propósito. Eso es hambre espiritual. Eso es señal de que el Espíritu aún arde en ti. Ahora quiero pedirte algo. Quiero que comentes ahí abajo una frase que marque este momento. Una frase que diga al mundo y a ti mismo que estuviste aquí, que no solo escuchaste, sino que fuiste tocado. Escribe: no seguiré la voz de la máquina. Mi guía es el Espíritu de Dios. Con esa frase sabré quiénes son los escogidos, los que no temen al silencio, los que no necesitan artificios para creer, los que siguen oyendo la voz del buen pastor, aunque todo a su alrededor grite lo contrario. Y si este mensaje tocó tu vida, compártelo. No lo guardes, no lo archives, no lo olvides. Quizás otro necesita escuchar esto hoy. Quizás alguien que ya confía más en una IA que en la oración. Quizás alguien que ha dejado de abrir la Biblia porque un chatbot parece explicarla mejor. Este mensaje puede ser el sacudón espiritual que esa persona necesita, pero no lo sabrá si tú no lo compartes. Hazlo ahora. Sé un canal, sé una trompeta, sé una llama encendida. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ya. No porque necesitemos un número más, sino porque esto no es un canal, es un altar digital. Es un espacio donde Dios sigue hablando, y tú necesitas rodearte de palabras que alimenten tu fe, no que te anestesien. Ahora respira, cierra los ojos si puedes, permanece en silencio por unos minutos. Deja que la música que acompaña este final te envuelva. No la interrumpas, no saltes a otro contenido. Quédate ahí, y en ese silencio susurra lo que quizás no te atrevías a decir hace tiempo. Señor, desconecto todo para oírte, solo a ti, porque si logras hacer eso, aunque sea por unos minutos, la máquina ya no tiene poder sobre ti, porque has recordado quién eres, y sobre todo, de quién eres. Gracias por estar aquí, gracias por no rendirte, gracias por buscar la voz que no se programa, sino que se revela. Nos vemos en el próximo mensaje. Y hasta entonces, que el Espíritu Santo te guíe, te hable y te lleve a toda verdad. Tal vez ahora mismo sientas algo que no puedes explicar con palabras. Una mezcla de paz, con conciencia, una necesidad de hacer algo más que simplemente seguir con tu vida. Y es que cuando Dios nos habla, no lo hace solo para informarnos, lo hace para transformarnos. Y muchas veces esa transformación comienza con una decisión práctica, visible, intencional. Por eso quiero hablarte, con respeto y amor pastoral, de algo que puede acompañarte en este proceso que ya comenzaste, un curso llamado Detox Energético y Espiritual, Transformación Integral. No es solo un curso. Es una guía para aquellos que sienten que han cargado con demasiadas voces, energías, dolores, hábitos, pensamientos y ambientes que les han contaminado el alma. Para los que saben que no basta con una buena intención, sino que necesitan un proceso concreto de limpieza, sanidad y renovación espiritual. Este curso no pretende reemplazar tu comunión con Dios. Al contrario, fue creado como una herramienta de apoyo, un recurso que te ayudará a profundizar, a ordenar tu interior, a liberar lo que no viene de él y a recuperar una relación más pura contigo mismo, con tu propósito y con el Espíritu Santo. Si sentiste que este mensaje te habló, si sabes que hay cosas que necesitas dejar atrás, si reconoces que no puedes seguir viviendo con las mismas cargas de antes,
Entonces considera esto no como una publicidad, sino como una respuesta del cielo a lo que tu alma ha estado pidiendo en silencio. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que este curso exista, y mucho menos es casualidad que estés escuchando esto justo ahora. El Espíritu guía, pero también equipa. Y a veces, equiparnos espiritualmente significa invertir en procesos que nos lleven más profundo. Por eso, si sientes paz con esto, puedes acceder ahora mismo a Detox Energético y Espiritual, Transformación Integral, a través del enlace que está justo debajo. Hazlo con oración, con discernimiento, con la convicción de que estás invirtiendo en tu alma. Y si decides hacerlo, me encantará saber que este canal no solo sembró una palabra, sino que también te conectó con un proceso real de sanidad. No lo pospongas. Tu alma no necesita más información, necesita purificación, y quizás este sea el primer paso. Si este mensaje resonó contigo y sientes que este curso puede ser parte de tu proceso, el enlace para acceder está disponible en la descripción de este video. Tómate un momento, ora antes de hacer clic y entra con el corazón abierto. No es solo una página. Puede ser el inicio de una transformación profunda.